Buenas tardes, os damos la bienvenida una velada más aquí al Centro Sefarat Israel. Esta tarde nos reúne Simone Weil con motivo del Día de la Mujer, bueno, el mes quizás, el mes de marzo, y vamos a presentar este libro que a mí me ha fascinado, un libro que proviene de las vivencias de Simone Weil, es las memorias de Simone Weil, Solo la esperanza calma el dolor. Pero antes de nada quiero presentar a las participantes de hoy de la mesa redonda, algunas ya conocidas, otras no tanto. Aquí, sí, el Centro Sefarat Israel. A mi izquierda está Mercedes Monmany, escritora y crítica literaria. Entre sus obras editadas está Ya sabes que volveré, tres grandes escritoras en Auschwitz, Irene Nemirovsky, Gertrude Kollmann y Etty Hillesum. También es Premio Nacional de Ensayo Caballero Bonal, publicada por la editorial Galaxia Gutenberg. Lola Martínez, a mi derecha, es editora senior de Lumen y tras ser durante años editora de Alfaguara, fue directora literaria de Armero Ediciones, empresa dedicada a la gestión cultural y editorial, y anteriormente fue subdirectora de la revista Poesía del Ministerio de Cultura y subdirectora de publicaciones de la Residencia de Estudiantes. Ha comisariado exposiciones, entre las que destaca Vida y Hechos de Arthur Rimbaud, En la Casa Encendida y La Huerta de San Vicente. Y por último, y no menos importante, Jacinta Cremades es doctora en literatura comparada. A lo largo de su carrera ha destacado como crítica de literatura francesa y como profesora en universidades extranjeras. Actualmente imparte clases de literatura en un colegio francés de Madrid. Colabora con el Suplemento El Cultural desde hace 25 años y es autora de dos novelas, Regreso a París y La Maldición de Kylemore. Y a continuación vamos a meternos ya de lleno en esta mesa redonda, y a modo de introducción podríamos decir que podríamos definir a Simone Weil, con palabras diversas que retratan su vida, su identidad o su trayectoria. Por ejemplo, mujer francesa judía de familia asimilada no practicante, de una familia unida, una madre bella como Greta Garbo, según la definió ella, un padre arquitecto, dos hermanas como Milou y Denise y un hermano Jim. También con palabras importantes como abogada, primera presidenta del Parlamento Europeo, ministra de Sanidad, que aprobó la ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo, ministra de Asuntos Sociales, Sanidad y Urbanismo, y otras muchas que dejamos en el tintero. Sin embargo, si alguna palabra marcó su vida, su trayectoria profesional y personal, fue superviviente. Superviviente de Auschwitz-Birkenau, de Bergen-Belsen, en resumen, superviviente de la Shoah. Y tan consciente fue Simone Weil de lo crucial del recuerdo del Holocausto para el futuro, de la humanidad, y a la vez tan consciente del peligro de su olvido, o aún peor, de su negación o su banalización, que puso todo su empeño y esfuerzo en que aquellos que habían experimentado tal barbarie como ella fueran escuchados en las generaciones venideras. Como presidenta del Memorial de la Shoah desde 2001, institución que sigue existiendo y con la que colaboramos, impulsó junto con el Instituto Nacional de Audiovisual francés el proyecto Memorias de la Shoah, que recogió más de 100 testimonios en forma de entrevistas filmadas. De este proyecto, en 2020, el propio Memorial de la Shoah pidió permiso a los hijos de Simone Weil para hacer accesible su grabación en la web del Instituto Nacional de Audiovisual. Y aquí ocurrió que por primera vez sus hijos, por primera vez ellos visionaron este testimonio de su madre, aunque conocían la historia, porque ella, a diferencia de otros supervivientes, se lo había contado, pero en este caso estaban viendo la grabación de ella misma contando con pelos y señales su historia, su propia historia con sus propias palabras. Y de ahí surgió la idea, los hijos tuvieron la idea de escribir o plasmar en esta obra
esas memorias, esa entrevista. Una de esas memorias, una de entre las historias tan diferentes de los 77.000 judíos deportados de Francia, de los cuales menos de 2.500 regresaron de los campos de exterminio. Y con esta introducción, un poco, para que sepan un poco el contexto de esta obra, pues quería preguntarles a las participantes de esta mesa, quería empezar con pedirles una reflexión primera general sobre esta publicación, para empezar. No sé quién quiere... ¿Sí? Puedo empezar yo como editora. Bueno, para mí siempre Simone Weil fue como un modelo de mujer. Para mi madre ya lo fue. Yo recuerdo que para ella era verdaderamente como un auténtico icono. Recuerdo que incluso en su generación se ponía el moño de Simone Weil como signo. Sí, bueno, a mi madre para ella era realmente lo más, y para mí también. O sea, y cuando leí este libro, a mí lo que me fascinó fue precisamente la falta de intención literaria, la oralidad, esa espontaneidad en lo que es el testimonio. Se nota perfectamente cómo se emociona en algunos momentos, cómo la rabia que le dan algunas situaciones que vivió, esa personalidad tan potente que tenía Simone Weil. Eso me fascinó muchísimo la oralidad, pero por otro lado también el articulado, que es ese discurso oral, ¿no? Ese testimonio no estaba hecho para ser publicado y sin embargo tiene una estructura y tiene una fuerza literaria impresionante. Así que bueno, para mí, no sé, creo que es un libro verdaderamente especial porque es como si fueras la nieta de Simone Weil y estuvieras en la cocina de su casa y ella te estuviera contando su experiencia. Pues la verdad es que estoy bastante de acuerdo con todo lo que has dicho, ¿no? Lo que tiene de especial este libro que acabáis de publicar es que cambia ligeramente de los libros de ficción que recogen historias reales pero que se basan en una retórica, digamos, literaria, ¿no? Lo que me ha parecido fascinante, increíble, es que no solo parece que estamos con ella, sino que todo lo que vive, primero lo narra en presente, que es bastante emocionante, narra además cada momento sin detalles, pero a la vez sin restar detalles, es decir, todo lo que recuerda, que es inmenso, porque solo una persona que llega a cierta edad o que ha conocido personas de cierta edad se da cuenta de que lo que uno ha vivido en un pasado, en una infancia, en una adolescencia, no se olvida jamás y está grabado en ella tal y como nos lo cuenta. Se acuerda de los nombres, se acuerda de los lugares, se acuerda de los olores, se acuerda de esa sensación cuando llega a Auschwitz y la ciega, la luz que hemos visto en algunas películas y que pensamos no es posible. Pues todo eso lo cuenta con una sinceridad que nos llega a través de estas palabras que, como dices, están desprovistas de literatura. Y eso es lo bonito, hay frases que quizá no tienen verbo y que sin embargo las entendemos perfectamente. Es un texto que llega a nuestras entrañas. Y no sé si habéis sido vosotros en la editorial que lo habéis dividido en capítulos o ha sido realmente una traducción literal, porque no conozco el texto francés, pero está muy bien visto. La verdad es que es impactante que en cada capítulo tenga un título, que a veces es una frase que ha oído, que a veces es
es un destello como dignidad, por ejemplo, y eso es muy bonito porque es una historia cronológica que ella cuenta sobre toda su estancia dramática, cómo su vida cambió de la noche a la mañana, pasando de vivir en Niza hasta ser capturada y metida en un tren hasta Auschwitz, donde no volvió a ver a su padre ni a su hermano, y que sin embargo es muy o sea, está contado como en capítulos, ¿no? Y no desprovistos esos capítulos de una belleza que tiene el testimonio real. Y bueno, eso es lo que quiero decir al principio. Muchas gracias. Está muy bien. Está muy bien lo que ha dicho Jacinta Cremades, que agradecemos esta claridad de los capítulos que venían en la edición original. Yo me compré la edición en septiembre en París y venía le da una nitidez a los recuerdos. A mí he intentado mirar los capítulos que más me habían impresionado. Hay uno que se llama Solidarias, que es de mis preferidos. Los fogonazos de memoria y de cosas en ocasiones muy duras para alguien que no esté iniciado en el tema de los campos de concentración, cómo era el funcionamiento, cómo se ponía en actividad la solidaridad entre ellas. ¿Qué pasaba? ¿Solo eran solidarias las comunistas y a las judías las dejaban de lado? Bueno, estos temas los toca, no tiene ningún reparo en tocarlo. Y es una cosa que yo a lo largo de los libros de memorias de campos de concentración que he leído, bueno, yo acabo de entregar un libro que es precisamente de esto, de mujeres y campos de concentración, sucedía mucho. Los grupos grupos solidarios, esto lo dice también Germaine Tillion. Sí, estos pequeños grupos. Germaine Tillion lo dice, que estuvo, bueno, ya sabéis que es la gran autora del libro que lo hace el microscopio, el funcionamiento de un campo, Ravensbrück, lo mismo que al microscopio es Primo Levi. En el caso de la trilogía, pues Germaine Tillion no estuvo en Auschwitz, estuvo en Ravensbrück, pero ella dice lo mismo. Es curioso, dos mujeres inteligentes, bueno, Tillion, antropóloga famosa, etcétera, después de la guerra, ellas inciden en dos cosas. ¿En qué se basó la sobrevivencia? Que es el gran misterio, muchos se preguntarán de por qué vinieron esta mínima parte de todos el convoy del que fueron ellas. En el convoy 71 volvieron una cifra absurda, como 20. Entonces, las dos dicen lo mismo. Hay dos condiciones, que es el azar en todas las condiciones de guerras, etcétera. Oye, pues que te caiga un obús encima o que no, o que te coja la Gestapo y en cambio al amigo logre escapar. Y el azar, importante. Luego el carácter y determinación de cada una de ellas, y tenía carácter a los 16 años y medio. Hay que considerar que cuando ella llega al campo era una mujer, no era una adolescente. Protegía a la madre. La madre es una figura central y ella, creo que la persona que hace la introducción dice, bueno, es tan central, la muerte de la madre es un trauma que nunca lo podrá superar, y hasta el fin de sus días la sigue llamando mamá, como en la adolescencia. Bueno, el carácter, determinación, el azar, la solidaridad. Ellas también lo dicen, no habríamos hecho nada sin la ayuda de los que estaban al lado. Dice, bueno, a lo mejor había en un principio esta cosa más mínimamente mezquina de ayudarse solo las comunistas y tal, pero cuando alguien caía enfermo, lo dicen, cuando alguien caía enfermo enseguida acudíamos, le dábamos lo que podíamos de nuestras raciones, que hay que imaginar que era un trozo de pan en ese mundo. Y luego una cosa muy bonita que está en el título,
que tú que eres la editora lo sabrás, la esperanza. Claro, la esperanza las hacía vivir. Los musulmanes, de los que hablaba Primo Levi, que hemos hablado a veces con Esther, los musulmanes eran los que se dejaban morir, los que ya carecían de esperanza, y ella dice textual: para todas y cada una de nosotras era crucial pensar que volverían y darían testimonio. O sea, es que la imagen de volver y poder dar testimonio de algo que sería inconcebible, y además de que muchas presas, cuando eran llevadas a los crematorios, les decían cuéntalo, porque sabían que no se creería. Tiene trozos espeluznantes. Y a mí, ya que estamos, y no me alargo más, en este capítulo de Solidarias, hay una escena tremenda. Cuando más tarde a Marceline, que es su gran amiga, Marceline Loridan-Ivens, la documentalista que tiene un libro, bueno, aunque estemos presentando uno publicado por Lumen, hay un libro que me gusta muchísimo en Salamandra, y tú no regresaste, que se lo dirige al padre que no regresó, Marceline Loridan-Ivens, que era su gran amiga, porque por todo lo que he podido leer de Campos y Campos, siempre funcionaba la gran amiga, y se iban sustituyendo, y le decía cuida de mi madre, o cuida, era la gran amiga, aunque hubieran grupos luego más grandes. Dice, más tarde, cuando Marceline y a mí nos hablaron de la solidaridad en los campos, incluso entre diferentes deportaciones, tengo que decir que nos volvimos un poco escépticos. Un recuerdo amargo para las dos, cuando decían, vale, bien, sois judías, y otras veces cuando había algo, incluso al comentar judías, de agresividad, que es increíble que el antisemitismo llegue a los campos. O sea, se supone que son todos resistentes al nazismo. Eso es muy triste, y ella en algunos momentos lo dice. Luego, otra cosa que es muy delirante, en un plato de un programa de televisión de François-Olivier Gisbert, famosísimo, un estúpido, dice ella, un estúpido empezó a decir, oh, ya sabemos los deportados cómo volvieron. Y así que le replico, pues ya que empieza, diga usted lo que piensa, ¿cómo volvimos? ¿A quién matamos para poder volver? Dígalo, no tenga miedo. Aquí viene la indignación que ella también muchas veces lo manifiesta, la indignación ante la injusticia, no solo de los que se quedaban indiferentes o que lo entendían mal lo que había pasado, sino de los que se mostraban incluso con este tipo de agresividad, culpándolas de haber sobrevivido. Y dice Simón, y yo le respondo, ay señor, es usted un poco idiota. Y ese intercambio se cortó. Esto es muy triste, que en las mujeres, no pocas veces en las mujeres jóvenes que volvían, ¿sabéis qué quiere decir esto? Ya que estamos celebrando el Día de la Mujer, ¿sobreviviste? Algo habrías hecho con los nazis. No, es que es tremendo, pero lo leí también en las memorias de Ruth Kluger, que dice, una niña que sobrevivió a esos años y tal, la miraban cuando se va a Estados Unidos una vez pasada la guerra, dice que oye cuchichear, ¿y esta qué habrá hecho? Es tremendo, pero bueno, pasaba y ella lo dice de vez en cuando. Muchas gracias por estas primeras intervenciones. Yo al hilo también de esta introducción, a mí después de leer el libro, a mí me pareció que Simone Weil es una pionera de la enseñanza de la Shoah. Ella lo tiene claro, ¿no? Voy a leer una parte que ella misma, o sea, voy a leer un párrafo importante. Sentía que tenía una obligación. Bueno, antes de esto dice, habla sobre Simone Weil. Le duele profundamente no haber sido escuchada. Peor que la incompresión es la indiferencia. Se siente indignada por la falsa idea de que los deportados no han querido hablar. No es verdad, no se les ha escuchado. Sentía que tenía una obligación, no ese maldito deber de la memoria, expresión desacreditada y banal, no, la obligación de transmitir y de incitar a transmitir lo que había sido la aniquilación de los judíos. Puesto que había tenido la suerte de volver,
cumplía la promesa que hiciera a los que murieron de hablar en su nombre. Lo que quería era ser escuchada. Sabía que no la entenderían, porque no se puede entender el campo si no se ha estado encerrado en él, pero había que escuchar a los testigos y estudiar sus archivos. Por último, una de las razones por las que sigue dando fe de ello es el miedo a la banalización. Su obsesión, afirmar la singularidad de la Shoah, combatir las amalgamas, luchar contra la confusión de los asesinatos en masa, luchar contra la confusión. Ha tenido que pasar años para que el Holocausto forme parte de la realidad de la historia de Francia, minada por un rechazo inconfeso del pasado, para que no se deje el camino libre a falsedades y comparaciones peligrosas. La grabación que hace ella, de estas 100 grabaciones que se hacen en este instituto francés, en el año 2006, es la pionera en el sentido de que habla, se les pregunta por el antes, el durante y el después, que esto en la enseñanza de la Shoah es muy importante. Y el antes es que ella describe cómo era su vida antes, cómo era la judería antes, la judería en Niza, su ambiente. Entonces ella lo describe con mucho detalle, cómo eran las calles, cómo era su día a día, cómo era su ocio, todo ese mundo desaparecido. Es importante que la gente, que el lector o la persona que está viendo esa grabación sea consciente de todo lo que se ha aniquilado, de todo ese mundo intelectual, de todo ese mundo cultural. Por supuesto habla, que es lo más impactante, de lo que todas nos quedamos con su testimonio de la Shoah misma, de lo que es en el campo de concentración, de la deportación, primero Drancy, luego a Auschwitz, las marchas de la muerte. También lo detalla y habla de temas complicados, habla por ejemplo de las relaciones sexuales también, algo tabú, durante la Shoah, por ejemplo. Temas espinosos también habla con detalle, pero luego habla del después también, y de temas espinosos. Como este año, que es el año de Yad Vashem, tiene la temática este año de el después, qué pasó después, ¿no? Y ella misma habla aquí de lo doloroso de la liberación. Paradójicamente para las personas judías la liberación fue agridulce, porque era una liberación. ¿A dónde vamos? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Dónde vamos? Ella misma relata cómo su liberación. Ella fue liberada de Bergen-Belsen, su madre murió muy poco antes de la liberación. Ella es liberada y el transporte hasta llegar al destino tardan días en llegar, en recuperarse, en qué hacemos, dónde vamos. Ha desaparecido, su mundo ha desaparecido. Para las personas judías hubo un tiempo ahí realmente muy triste, ¿no? De ser conscientes de todo lo que había pasado y hacia dónde iban, ¿no? Y luego también habla de otro tema problemático después de la liberación, que es el trato diferente a los supervivientes que a los supervivientes y a los resistentes, a la resistencia. Las personas que habían nada más liberarse, nada más en 1945, ya después de la liberación, se veía a los resistentes, ¿no? a los miembros de la resistencia como héroes, y a los supervivientes había un silencio de lo que hablábamos, de la culpa, ¿no? Bueno, primero era muy incómodo escucharlos, ¿no? La sociedad no estaba preparada para las atrocidades, ni para ese mundo tan impensable, ¿no? Para tanta maldad, no estaba preparada, pero además había un juicio hacia el superviviente, y eso tuvieron que enfrentarlo, y ella lo dice. Por eso, una vez ya pasados los años, cuando ya la sociedad está preparada, cuando ya después, a partir del juicio de Eichmann, por ejemplo, en Jerusalén, eso fue un antes y un después, en la memoria del Holocausto ya empieza. Pero es que ella desde antes de ya nada más liberarse, desde la liberación, es consciente de la importancia. Ya eran muchos supervivientes eran conscientes incluso durante el Holocausto de la importancia, pero no la sociedad. Pero ella luchó constantemente para eso, para que, y como habla no solo de la Shoah, sino para prevenir los genocidios. Ella ya habla aquí en la grabación, es consciente de que esto no ha acabado, que esto puede seguir, y habla del genocidio de Ruanda, habla del genocidio de Camboya. O sea, está hablando de, perdón, pero
en otra medida, y habla de la singularidad de la Shoah al mismo tiempo, ¿no? Cuidado. Es pionero en el sentido que ya en ese año está hablando de la distorsión del Holocausto, que ahora estamos trabajándolo desde muchos ángulos, de académico, educativo. Ella hablaba de eso, del peligro de, cuidado, que estamos comparando churras con molinas. Hay que definir muy bien, hay que saber de qué hablamos. Entonces, a mí me impresionó eso en estas memorias, ¿no? Bueno, esta es la introducción. Y bueno, pues pasamos a la siguiente pregunta, si queréis. Bueno, habla lo que decía del antes, del durante y el después, y habla también del antisemitismo también, ¿no? El antisemitismo que ella sufre antes como niña. Ella habla de su infancia justo antes de la deportación, ¿no? Dice, yo no sabía lo que era ser judía. Claro, una familia asimilada, y en Niza, en su barrio, empieza a sufrir, ¿no?, ese antisemitismo, y cómo describe esos años, ¿no?, el antes, y hasta la deportación. No sé si queréis añadir algo aquí. A mí me parece divertido esa total ausencia de conciencia de ser judía, ¿no? Ella dice que a los 4 o 5 años una niña le dice, eres judía, tu madre arderá en el infierno, y que es cuando de repente toma conciencia de algo que sí, que es ser judío, ¿no? Y entonces, sí, pero que ella, yo creo que no sufrió muchas muestras de antisemitismo, y en el liceo, bueno, en el colegio decía que estaba completamente, que no había antisemitismo, ¿no? No sé, a mí la verdad que una de las cosas que más me emocionan de este libro es ese relato de una infancia absolutamente idílica, ¿no? Es una cosa maravillosa, y después habla todo el rato de ese laicismo, ¿no? Era una familia profundamente laica. En un momento dado de la entrevista le preguntan, ¿cree en Dios? Y dice, no. Es que no tarda ni un segundo en decirlo, porque es que yo me he visto en las 5 horas de entrevista que están, por supuesto, en la página web del Instituto Nacional del Audiovisual, y que os animo muchísimo a que veáis, si habláis francés. Hay, bueno, 115 entrevistas, y lo que es precioso también de publicar esto es que anima a ver esos testimonios, ¿no? O sea, porque este te lleva a otro que puede ser el de Marceline, te lleva al de Ginette, al de un montón de supervivientes que uno conoce de oídas, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que ella realmente más bien no sentía ningún antisemitismo antes de que, y además dice en todo momento que les pilló completamente desprovistos. El padre era un veterano de la Gran Guerra, era un hombre profundamente patriota, jamás podía imaginar que Pétain colaborara con los alemanes, era una cosa que les pilló absolutamente, bueno, no se lo podían esperar de ninguna manera. Yo creo que eso es un testimonio que han dado muchísimos judíos que vivían en Francia, que se sentían absolutamente franceses antes que cualquier otra cosa. Sí. Sí, igual con Nissim de Camondo le pasó exactamente igual. Había luchado en la Primera Guerra Mundial en Francia y en ningún momento pensó que él no era francés, mucho antes que cualquier otra religión. Y también es algo que muchos decían, ¿no? Es su profunda laicidad y que no entendían muy bien a qué se referían, ¿no? Y esas pequeñas muestras de antisemitismo que eran puntuales y que es cierto que les pilló desprevenido, pero ella misma cuenta en el libro que hasta cierto punto, ¿no? Era tal el deseo de no querer creer lo que estaba ocurriendo, esa especie de locura, de horror que tú mismo has dicho, que eso también les hacía, ¿cómo nos vamos a ir de aquí? Y recibían en su casa, ella lo dice, muchos otros judíos, veían como Niza se iba llenando de judíos que venían también de otros países que les decían que había un peligro inminente, y no fue hasta la caída de Mussolini que eso no estalló de la noche a la mañana, ¿no?
Y a mí lo que me ha impresionado es cómo los alemanes distribuyeron esos, que no lo sabía, esos pasaportes, esos papeles falsos, para que luego fueran directamente a identificar a todas esas familias que habían cogido esos papeles. Eso me impresiona, esa trampa, que no la conocía, porque lo que es impresionante de toda esta literatura de la Shoah es que cuanto más lees, más cosas, o sea, no se repite en ningún momento. En ningún momento dice, no, ya sé lo que pasó, no quiero leer más porque es doloroso y tal. No, es que aún vas a saber más y más. Sí, bueno, ella misma lo dice, que hay tantas historias diferentes y tantas experiencias tan diferentes, ¿no? Esa diversidad tan amplia que está hablamos de millones de personas, ¿no? De cada una. No sé si lo voy a encontrar. Ya llegando al final, que por cierto, esto es algo que nos atañe a todos ahora, y hay que recordar a Israel. El tema de los bebés. Sabéis que han devuelto unos cadáveres de bebés. Y ella se refiere al final. Dice, no es una cuestión de perdón, pero debemos recordar el hecho. Llevo mucho tiempo diciéndolo y vuelvo a decirlo. En mi lecho de muerte creo que pensaré en eso, no en mis padres, en el hecho en sí. Los bebés. Claro, 1,5 millones de niños. En el Yad Vashem, ya sabéis los que hayáis estado allí, ¿no? Que ahí está esta especie de bóveda, que hay unas estrellas y que van repitiendo sin parar los nombres de los niños muertos. 1,5 millones, que se dice pronto. Pues esto me hizo recordar los bebés devueltos, que cuando ella dice esta selección de víctimas que ya pasaban los judíos en aquel momento, que era glorificar a los heroicos de la resistencia, y los judíos, bueno, eran una cuestión marginal, no sabían dónde colocarlos, y luego con ese mito maligno que los ha perseguido tantas veces, que se dejaron llevar arrastrados hacia la muerte, pero bueno, lo hemos analizado aquí. Les pilló esa monstruosidad por sorpresa. Y muchos con las cruces de la Primera Guerra, con ese pensamiento anticlerical, laico, etcétera, pensaban que era la patria de las luces, no pensaban que los iban a entregar el famoso colaboracionismo, por Dios. Todos ellos son, en una grandísima parte, los que acaban en ese famoso convoy, fruto de delaciones, de denuncias. Entonces, toda esa monstruosidad de ver al ser humano en la peor momento, más miserable de su existencia, pues ellos estaban confiados. Le pasa a Irene Nemirovsky, que pensaba que la iban a respetar por ser una gran escritora en francés. No respetan a nadie, claro, además el pecado de haber nacido judío y los 4 abuelos famosos, aunque tuviera solo uno. Entonces es una monstruosidad que les cae encima, pero bueno, eso que siempre hemos hablado del Holocausto, cuando se habla de los gulags rusos, de los campos de concentración nazis, qué diferencias había, uno piensa, claro, los rusos eran unos salvajes, como todos sabemos, unos criminales, pero en principio no mataban a bebés, o sea, las daban a orfanatos, etcétera. La atrocidad que ella acaba diciendo es: hasta el fin de mis días seguiré pensando en esos bebés. Y las imágenes que tenemos del 7 de octubre de Israel es la atrocidad de toda esa cantidad de familias, que fue un pogromo calculado. Vamos a matar desde el mismo origen, desde bebés mismos. Y me ha hecho pensar en esto, cuando en estas páginas ella se acuerda del 1,5 millones de niños asesinados. Vale, quería leer esta parte con 4 o 5 años, porque sí que dice las dos cosas, ¿no? Ese acto antisemita que sufre, pero luego después ya dice: con 4 o 5 años yo iba al parvulario. En el patio de los pequeños me parece estar viendo a una compañera. Probablemente sea
mi primer recuerdo, y me dijo: eres judía, tu madre arderá en el infierno. Y es un recuerdo que naturalmente me fui a casa llorando. No sé si me llevaron a mis hermanas o si mi mamá fue a buscarme. El caso es que volví a casa llorando y lo conté. Es increíble, aquello fue en 1931 o algo así. Y creo que después pasé toda la guerra sin escuchar ni un solo comentario antisemita. O sea, es ese contraste, ¿no? Y quiero... aquí la laicidad del padre... es muy curioso esta anécdota que cuenta ella. En otra ocasión fui con una prima mía a la sinagoga, creo que fue más tarde, en 1939, justo antes de la guerra. Era una prima italiana que frecuentaba la sinagoga y me llevó. Mi padre le dijo a ella: como me enteré otra vez de que la has llevado a la sinagoga, no volverás a poner los pies en esta casa. No creo que fuera masón, pero era profundamente laico, como mamá, de hecho, totalmente laico, con un humanismo, una filosofía y una moral enormemente exigentes. Para que veáis un poco. Bueno, pues pasamos a otra pregunta. Algo que a mí me ha llamado la atención, y no sé si a vosotras, es también como buena precursora o como buena educadora del Holocausto, ella habla también de alguna manera de lo que se salva de Francia, de aquellos de la luz, de siempre hablar de la esperanza, ¿no? De aquellos que dentro de la tragedia actuaron desde esa libertad interior que decía Ana Arendt, para ayudar o para combatir el nazismo. Entonces tiene un capítulo al final donde habla de esto, y es muy curioso porque ella habla de que Francia, respecto a otros países de Europa, la Shoah, digamos que en números, en proporción, no fue tan grave como en otros países. Quiero decir, hubo más supervivientes en tanto por ciento judíos que en otros países, ¿no? Entonces hace como una especie de defensa de la gente corriente francesa. Hay como más de 4.100 justos entre las naciones franceses, y ella como que salva un poco a la sociedad francesa, ¿no? Eso es la sensación de este último capítulo cuando habla de eso, y a mí me parece importante la esperanza, ¿no? Esa esperanza en la humanidad que se necesita para educar en el Holocausto, claro, y ella dedica un pequeño capítulo a esto. No sé si lo habéis sentido así o si queréis comentar algo de esto. Bueno, la verdad es que yo creo que fue una gran luchadora por todos los temas humanos a lo largo de su vida. Después de la Shoah sabemos que se comprometió con las cárceles en Francia, por supuesto impulsó la ley para la interrupción de la grossesse, me sale la palabra en francés, perdón, el embarazo, sí. O sea que sí. Entonces siempre fue una luchadora y siempre tuvo que luchar en contra de la opinión pública. Ella no entendía que la reacción de los franceses, en este caso, fueran las reacciones que iban teniendo a lo largo de su existencia, ¿no? Pues, por ejemplo, con las cárceles, ella pensó que no sabía cómo tener dinero para que esas cárceles no fueran tan salubres como estaban en Francia, y pedía dinero al gobierno y tal, y nada, no había manera. Entonces decidió hacer un reportaje, mandar a un periódico que hiciera un reportaje para enseñar el horror que estaban viviendo. Y la respuesta pública fue completamente al revés de lo que ella esperaba. Los franceses dijeron que era que peor aún debían vivir, y que no había ni un duro que tenía que ir a esas cárceles. O sea, ella siempre luchaba contra esa opinión pública y fue una defensora de las... creo que a lo mejor ese capítulo fue una voz de aliento al final, porque realmente hasta el final de sus días no le fue fácil a Simone Weil. Yo creo que a Francia le costó mucho tiempo asumir el colaboracionismo, ¿no? O sea, eso ha sido una herida profunda en un país muy chauvinista,
¿no? Y hasta hace poco parecía que todos los franceses habían sido resistentes, ¿no? Ahora yo creo que se está haciendo un gran trabajo de revisión de ese colaboracionismo, ¿no? Y hay muchos escritores que están hablando de sus abuelos colaboracionistas, por ejemplo, ¿no? Y destapando historias familiares que no son las que se contaban antes, que eran casi todas de héroes resistentes, ¿no? Pero es verdad que la proporción de judíos deportados franceses con respecto a otros países pues fue muchísimo menor, ¿no? Ella dice en ese capítulo pues que en los Países Bajos el 80%, en Grecia el 90%, en Polonia casi todo el mundo, incluso en Rumanía, que no fue ocupada, todos esos países conocieron masacres espantosas. Hungría tuvo un porcentaje tremendo de judíos asesinados, mucho más elevado que Francia, porque solo un tercio de los judíos de ese país fueron deportados. Entonces, eso sí que de alguna manera es una muestra de... No se puede comparar, por ejemplo, la ferocidad de Polonia. En Polonia, y esto me lo han dicho personas de la embajada cuando les haces una amiga mía, Marjena, no sé si la habéis conocido, en Danzig, que estuvo bastantes años aquí, que yo cuando era más joven le preguntaba, pero ¿qué pasó? ¿Por qué entregaban a judíos? ¿Por qué tal? Bueno, había la cosa monetaria, que sacaban dinero con las policías, con los policías correspondientes, y me decían, mataban a toda la familia, ojo, En Polonia fue feroz. Yo hace poco, este verano, estaba leyendo y tal, unos de estos del levantamiento del gueto de Varsovia, que mañana, por cierto, presentamos el libro de Adam Cherniakov en la librería Cervantes. Bueno, entonces, de estos escasísimos que habían salido con vida del levantamiento del gueto, refugiados en una familia, mataron a toda la familia, aparte de ellos mismos. Quiere decir que la ferocidad de los alemanes en la Alemania del Este fue salvaje. Y hay una historiadora que me gusta mucho, Gita Sereny, que ella le va a hacer una entrevista, hace muchos trabajos sobre los juicios de después de la guerra y bueno, va como cronista y como historiadora, le hace una entrevista al arquitecto famoso de Hitler, que ahora me he atascado, si alguien me lo dice, el famoso. Esper. Gita Sereny le hace toda una serie de entrevistas, va a verlo, etcétera. Y entonces ella dice esto, yo era joven en Francia y bueno, Francia estaba ocupada, yo tenía 17 años, salía con los amigos y entonces te dejaban el paso los alemanes, incluso te llamaban, pase por aquí, mademoiselle. Dice, esto era impensable en Polonia, etcétera. Entonces la ferocidad del este de Europa se ve que fue salvaje. No sé si tiene que ver que se confiaran más, que algunos lograran esconder a niños y tal. Bueno, lo de Georges Perec, ¿no? De pasa la guerra como niño, como tantos niños, oculto en colegios católicos, etcétera. Pero bueno, sus padres, el padre murió en los primeros momentos de la guerra y a la madre, a la pobre, la deportan. Pero la ferocidad que en cuanto te ibas retirando de Europa hacia el este era salvaje, mataban, pero a una cantidad, y no sé, quizás, no lo sé, esta cuestión numérica, sé que hay un gran debate, en Le Monde, yo he oído debates de unos que dicen, ¿usted qué dice? ¿Que hubo muchos que ayudaron? No, pues yo le voy a decir que no. Hay un gran debate alrededor de esto, ¿no? Los que lo ven de una forma un poco triunfalista y los que sacan testimonios, ha habido un debate feroz. Y en uno de ellos estaba el famoso líder Zemmour, que es de origen judío, pero sabéis que es de ultraderecha. Él también intervino. Sí. Yo creo que ya más que blanquear la narrativa, ¿no? La narrativa nacional francesa, que
pues muchos países no son conscientes o no han hecho esa revisión de memoria o no quieren, o hay una revisión de narrativa instrumentalizada muchas veces del Holocausto, ¿no? Para blanquear un poco, no fuimos nosotros, no colaboramos, no fue tanto. Más que eso, yo creo que ya intenta buscar los ejemplos que salvan a la humanidad. Es como rescatar lo bueno dentro de todo lo que pasó, ¿no? Bueno, y pasando a otro tema, vamos acabando. Hay un capítulo que a mí me ha gustado mucho, que es el testigo y el historiador. Yo voy a contar una anécdota. Bueno, primero voy a leer lo que dice ella, porque esto me parece muy interesante. El testigo y el historiador. Digo más tolerante, porque durante mucho tiempo estuve muy dolida y amargada por la actitud de ciertos historiadores, entre ellos algunos historiadores judíos, por cierto, que rechazaban nuestros testimonios, incluso cuando se celebraban coloquios sobre el tema. Bueno, y cuenta una anécdota. Recuerdo en particular un gran congreso de historiadores organizado por la señora Achweiler, rectora de la Universidad de París, que tras el fracaso de Faurisson, bueno, un caso, quiso celebrar un congreso contra el negacionismo. Bueno, pues un poco como León de Grel aquí en España, ¿no? Le encargó a un historiador, no diré el nombre, que lo organizara. Me habló mucho de ello y quería que yo colaborara aportando mi testimonio. Pero el historiador en cuestión se negó a que yo participara. Ella, como máxima autoridad de la universidad, impuso mi participación. Pero cuando aparecieron las actas del congreso, yo había escrito un discurso importante para mí. Esto es importante, lo importante que es importante para la víctima también, ¿no? Que a veces olvidamos qué necesita la víctima. Bueno, había escrito este discurso importante para mí, el historiador manifestó su desacuerdo. Ah, no, en las actas no, porque los testigos no, eso no es. Estaba convencido de que los testigos no tenían nada que decir, que sus palabras estaban siempre condicionadas. Y bueno, diréis, bueno, esto ya está superado. Pues no, yo lo he escuchado. O sea, yo he escuchado a una superviviente decir, bueno, es que este documento que yo tengo de un familiar en no sé dónde, es que tal historiador me ha dicho que si no hay un documento oficial, esta historia... Desde la Alianza Internacional para la Memoria del Holocausto ponemos en el centro el testimonio del superviviente. El centro, antes incluso que el historiador. Todas las historias son las que educan y son las importantes, con sus subjetividades, con sus construcciones, pero son historias personales, son historias de vida y esas historias cuentan. Y cuentan tanto como los archivos. Incluso muchas veces, como ella dice aquí en este capítulo, muchas veces los alemanes mentían, manipulaban. Y sin embargo esta persona, dentro de su subjetividad, cuenta su experiencia, ¿no? Entonces no sé qué os ha parecido este capítulo, que a mí me ha encantado, porque yo a esta superviviente le dije, mira, o sea, tu testimonio, que sepas que es, bueno, educativamente y divulgativamente, a mí me parece mucho más importante un testimonio que un historiador. Bueno, es que me dolió un poco, ¿no? Ese comentario es como... Qué pena, porque a ella le afecta, ¿no? Bueno, has dicho muchas cosas. Quiero decir que sí, sobre el testimonio es evidente, estoy totalmente de acuerdo contigo, y cuando muchos supervivientes volvían, que eran incapaces de hablar, tal había sido el horror que habían vivido, porque en el caso de Simone Weil es verdad que ella, su propósito futuro de la vida va a ser testificar lo que vivió, dar voz a los que murieron, a los que se quedaron, entre ellos su madre, para que su vida tenga razón de ser. Pero muchos de ellos que regresaron no podían hablar y siguieron viviendo en el silencio muchos años. Y algunos de los escritores de hoy en día que han recuperado esos testimonios de sus abuelos, ¿no? Por ejemplo, Iván Jablonka, que se fue en búsqueda de sus propios abuelos a través de un libro impresionante. El caso de Anne de Rest, que hace lo mismo, ¿no? Que dice que en su casa no podía hablar del tema, y ella fue la que quiso ir en busca de todo, y resulta que su madre había hecho todos los documentos para que ella escribiera la novela. Es importante, y dicen que es casi la última generación
que ha conocido a los supervivientes y que entonces cuanto más se testifique, cuanto más se sepa, cuanto más podamos escuchar esas voces que lo vivieron en primera persona, eso es importante. Eso es lo primero que quería decir de tu aportación, que es magnífica. La segunda es hablar de la importancia de las historias y qué importantes son esas historias para entender lo que pasó. Y a mí me gustaría leeros una página que es de las más bonitas, que me ha gustado mucho, que en realidad no tiene que ver con la barbarie, sino con algo diferente que salió del campo, ¿no? A ver si veo bien, porque no creas que yo veo muy bien. A ver, aquí, a ver. Al final, los últimos días, cuando nos encontramos en Bergen-Belsen, en un momento dado, me dije que no saldría adelante. Había tantos deportados y prisioneros llegando de todas partes que por las noches a veces ni siquiera podíamos encontrar un lugar para sentarnos. Recuerdo que una noche no pude volver a mi bloque porque había habido bombardeos y ellas, estoy hablando de 2 mujeres, me acostaron debajo de su cama. Eran muy buenas amigas entre sí, completamente solidarias, de verdad. Cuando una de ellas regresó, supo que habían fusilado a su marido por resistente comunista y se reencontró con su hija. La otra tuvo la suerte de volver con su familia, sus 2 hijas. Sus 2 hijos, 3 incluso creo, y su marido, que no había sido deportado. La mujer cuyo marido fue fusilado conoció en el campo a un camarada que se llamaban entre sí, a un comunista, muy buena persona, cuya familia había sido exterminada. Me enteré tarde, pero su mujer y sus 4 hijos fueron gaseados en Auschwitz. Los 2 se fueron a vivir juntos al salir del campo. Se casaron poco tiempo después y tuvieron un hijo. Lo extraordinario es que él era artesano joyero en Drancy, donde tenía una casita. Así que se instalaron en Drancy después de la guerra y yo iba a verlos muy a menudo. Como su amiga, la que se había reencontrado con toda la familia, no tenía dónde alojarse, se fue a vivir con ellos. Y vivían todos juntos en la casita de Drancy. Y mi amiga, que vivió hasta los 90 años y a la que iba a visitar con frecuencia, se quedó a vivir en esos edificios modernos de Drancy. Esta historia es extraordinaria. Esas 3 familias distintas de deportados que luego se reencuentran en Drancy, tan cerca del campo. La que murió muy mayor tuvo unos hijos muy brillantes, médicos. Desde luego, de vez en cuando hay historias maravillosas como esta. Historias de personas que tras tantas desgracias, tantas dificultades, salen adelante. Y para nosotras, ellas fueron formidables. Sí, muchas gracias. Y lo interesante del libro, de la edición, que me encanta, porque yo soy una fan de las notas a pie de página. A la gente no le gusta, a mí me encantan las notas a pie de página. Como filóloga, en fin. Entonces, hay muchas notas a pie de página explicativas, que aquí hablando de los historiadores, que te van diciendo, cuando ella nombra a mi amiga fulanita, o al tendero no sé qué, a nota a pie de página te dice quién era, dónde nació, cuándo fue, si fue deportado, todo. O sea, que esa persona existe. O sea, ella va hablando y alguien en el libro va comprobando que esa persona existe, que pasó con ella. Eso me encanta del libro, ¿no? Es como que de repente la historia certifica el testimonio, ¿no? La historia de ella, ¿no? Entonces eso me parece también bueno, y también le da nombre a esa persona, le da vida, ¿no? Le da vida a que esa persona también le pasó algo, ¿no? Y que le pasó y es importante, ¿no? Eso me encanta de la edición. Una tontería que quería decir que es de los fragmentos preciosos. Cómo estos sobrevivientes acaban viviendo en el lugar, en el origen de todo, de la pesadilla en Drancy, que yo he estado con Jacobo Machover, un profesor amigo de este Limeo de París, que su tío a los 15 años fue embarcado desde Drancy. Han conservado un puente, Jacobo se le caían las lágrimas,
Es impresionante cómo los sobrevivientes vuelven al lugar de tal, ver esos pabellones, ¿lo habéis visto? No sé, algunos que hayáis ido allí a Wannsee, que es como un gran patio y alrededor unas casas, unos edificios, ¿sabes? Es un poco carcelario, pero es de lo que a mí más me puso los pelos de punta, ese fragmento que has leído. Volviendo a esto de los testimonios que decían que eran como sesgados, ¿no? Yo creo que la historia se construye a partir de la memoria, ¿no? Y ahora mismo además yo creo que estamos en un momento en el que estamos como en peligro de banalizar demasiado, ¿no? El Holocausto, hay una cantidad de ficciones sobre el Holocausto que creo que es muy importante ir al testimonio vivo, ¿no? Curiosamente, bueno, cuando creo que Claude Lanzmann estaba como completamente en contra, ¿no? de cualquier tipo de ficción o de película, cualquier tipo de ficción literaria o de película que estuviera basada en el Holocausto. Pero sin embargo, en el libro, Simone Weil dice, por ejemplo, que le gustó la serie de Holocausto, ¿no? Porque yo creo que fue una de las primeras series que dieron a conocer por fin la Shoah un poco al gran público, ¿no? Sí. Ella dice que, por ejemplo, el episodio de la deportación es terrorífico, que es malísimo, pero a mí me hizo gracia, ¿no? Ese comentario sobre la serie de Holocausto. Pero no sé si estáis de acuerdo en que ahora mismo se está llegando a un... Sí, el guionista de no sé qué, sí. El tatuador de no sé cuántos... Sí. No avancemos. Sí, yo creo que sobre todo desde la educación elegimos, ¿no? Y siempre se dice que no hace falta inventar historias, que es que tienes miles de historias reales, ¿no? De donde crear esa película, ese documental, ese libro, son historias reales, y de ahí, lo que pasa es que Claude Lanzmann lo que decía es que no se puede plasmar, no se puede contar el horror. Entonces a partir de ahí ya... Bueno, pues vamos acabando ya, y yo no quiero dejar les voy a dar unos minutitos que hablemos solo de la última cosa, y luego preguntas del público. A mí me ha gustado mucho también un país donde tendrían una patria. Habla de Israel. Un must. Y no habla de Israel, habla de Palestina, de la Palestina de ese momento y cuál era la relación de los supervivientes con la Palestina de entonces. Entonces, habla de todo, de las dificultades, de lo árido del país, de los que huían a Palestina, de las dificultades para entrar, etcétera, etcétera, y lo cuenta, ¿no? Pero lo cuenta desde su vivencia, ¿no? De cuando ella fue liberada, ¿no? Y cuenta las historias que ella vivió en ese momento, ¿no? Historias cercanas. Por ejemplo, dice: la creación de Israel fue muy importante porque en el campo, en Birkenau, con mis compañeras polacas o eslovacas, a veces francesas, tomé conciencia de algo. Para ellas, para las polacas, por ejemplo, era imposible volver a Polonia. Cuando hablaban del país al que les gustaría ir, Israel no existía por aquel entonces, hablaban de Palestina. De hecho, se sabe que en el periodo de entreguerras tanto número de polacos, de alemanes menos, porque muchos no pudieron partir, se habían ido a Palestina. No siempre se quedaron porque las condiciones de vida eran duras y no podían llevar a los niños pequeños, esa es la impresión. Pero muchos sí lo hicieron. En fin, así que para mí Palestina, puesto que todavía no se hablaba de Israel, era el lugar donde mis compañeras polacas podrían vivir. Algunos vinieron a Francia, pero en primer lugar resultaba muy complicado, porque para aquel entonces no era fácil cruzar las fronteras y tampoco lo quería. Ella lo que viene a decir es que, bueno, ella no optó por Israel, pero que ella creía en el Estado de Israel y que para muchas personas supervivientes era absolutamente la solución, ¿no? Y bueno, y con esto si queréis comentar ya las últimas reflexiones. Al público, ¿no? Sí. A ver, ¿Queréis decir algo sobre esto? ¿No? No, si alguien quiere... Vale, pues entonces abrimos. Mira, Rosa va a pasar el micrófono. Va muy bien. Pero quería preguntarte a Moni, si considera
a Simone Weil como una precursora de los derechos humanos y una luchadora. Y a Rosa quería preguntarte por qué el trato preferencial a la resistencia y no a los que estaban en eso. Y la tercera pregunta es, ¿cómo ves la función como presidenta de la Fundación de la Memoria de la Ciudad desde 1979 al 82? Eran 3 preguntas, ¿no? Encadenadas. La primera se me ha olvidado, me he quedado con la última. No, eso es para mí, sí, ¿Sí? para ella. Y ella, ¿cómo ve la función como presidenta de la Fundación de la Memoria de la Ciudad? Bueno, no lo sé al detalle. Igual aquí que estamos en el Centro Sefaradi de Israel lo sabéis al detalle. Me imagino que era la persona ideal. Ella es una gran mujer de la política, aparte de sobreviviente, todo lo que hace una labor inmensa. Tú lo has definido muy bien, Jacinta, es una adelantada de su tiempo. Que esto de adelantarse a las sociedades de tu tiempo tiene su mérito. Hace leyes muy importantes y, claro, lo de los derechos humanos, que también en este libro se cita una persona muy esencial, que es Geneviève de Gaulle, la sobrina de Gaulle. Las dos se implican muchísimo al regresar de la guerra de hacer cosas. Geneviève no era judía, ella sí, de implicarse directamente en temas de los derechos humanos. También Jean Mentillon, muy implicada en la guerra de Argelia. Ella había pasado la guerra con los nazis, pero luego en la guerra de Argelia se implica mucho. Eran mujeres comprometidas con la guerra y la situación que fuera. Sí, pues contestándote, bueno, ella fue elegida presidenta del Memorial de la Shoah porque tenía que ser una deportada. Ellos pensaron, Jacques Chirac creo que fundó, o sea, que como que el gobierno tenía que ser una persona deportada, y quién mejor que ella, porque además tenían claro que tenía que ser desde el testimonio y tenía que ser educativo, y de todas las actividades, porque ella dio mucho testimonio durante su vida, y fue, por supuesto, también habla de la memoria del Día de la Memoria del Holocausto. También esta conmemoración también fue pionera, fueron pioneros también en esto, en recordar en el Día de la Memoria del Holocausto. En cuanto a los deportados, que por qué era diferente el trato, a ver, es que claro, a un resistente se le veía como un luchador activo contra el fascismo, se jugaba su vida. A un superviviente que no era de la resistencia se le veía, eran juicios que ahora no se hacen, evidentemente ahora no caben, ¿no? Hay un respeto, y hay un respeto sobre todo a la condición de víctima, ¿no? Pero ha habido toda una reflexión, ha tenido que pasar todo un proceso para llegar a lo que estamos ahora. O sea, nada más terminar la Segunda Guerra Mundial, primero lo que dice ella y lo dice Boris Cyrulnik, por ejemplo. Él, cuando hablaba de su historia, Boris Cyrulnik, el psiquiatra, bueno, no sé si lo conocéis, él dice que en su casa daba su testimonio y su familia, cuando era pequeño, su familia de adopción, y se reían porque pensaban que no era verdad, ¿no? Otros no querían hablar, no querían ir a hablar, se les veía como pasivos, como, bueno, en Israel llegaban y los supervivientes eran como, es que ha sido el débil. Y queremos, por ejemplo, en Israel, queremos crear un Sabra, una identidad fuerte, que se defiende, poderosa. Ahora ya la cosa ha cambiado mucho, pero en ese entonces era, no, nuestro ideal, nuestra normatividad tiene que ser alguien fuerte, que se resista, ¿no? Y esa era la situación en aquel entonces, ¿no? ¿Alguna pregunta más? ¿La última? Sí. ¿Tiene Rosa? Bueno, me ha gustado mucho la presentación y me parece además muy emotiva. En cuanto a Simone Weil, parece ser que luego, ya casada en los años 50, fue a vivir a Alemania. No sé si hay algún testimonio de esa época, después de haber sido ella misma una superviviente de un campo de concentración, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, la verdad es que en este libro no, pero en Envy sí que habla de esos años que pasó en Alemania. Lo recuerda, se acababa de casar, tiene sus primeros hijos, es una joven mamá llena de cierta ilusión, toda la ilusión que uno puede tener después de vivir en los campos de concentración, pero vivió, por lo que cuenta en Envy,
Bien, el horror lo volvió a vivir después, justo después, porque su hermana va a visitarla con su marido y su niño recién nacido, Lucas creo que se llamaba, que lo cuenta en el vídeo, y que a la vuelta de Alemania tiene un accidente de coche y muere su hermana con el bebé. Eso fue un golpe enorme, que yo creo que de cierta manera les impulsó también a volver. Su marido creo que encuentra, o sea, se mete en Lena o empieza a estudiar para ingresar en Lena y al final vuelven después de esos años. Sí. Están enterrados juntos. Bueno, este es el colofón. Si no queréis alguna pregunta más, hay una cosa emocionante que es de las primeras parejas enterrados juntos en el gran panteón, que antes era de hombres ilustres, ahora ya no dicen lo de hombres, sino bueno, de franceses ilustres, y los hijos dicen, no, es imposible que nuestra madre, que estuvieron unidos siempre, con su marido Antoine Veil, pues estén separados y los entierran juntos. ¿Alguna pregunta más del público? ¿No? Pues nada más que darles las gracias. Gracias a los ponentes también. Gracias.